Who's asleep amidst the trees? Bats all the swaying in the breeze. En el programa de Lugares con Historia de hoy, Kela nos va a llevar de viaje hasta el continente americano, un lugar donde sin motivo aparente han sido asesinadas decenas de personas. Pero ¿sabéis lo más curioso? Es que estas muertes, o más bien quizás asesinatos, se han dado en el interior o en los alrededores de una base militar norteamericana. Vamos a ver qué nos cuenta Kela sobre este asunto y así quizás nos resuelva algunas dudas. Muy buenas, Kela, ¿qué tal? Bienvenida al programa de nuevo. Muy buenas, Víctor. Pues sí, del lugar sobre el que voy a hablar hoy, además corre el rumor de que está maldito. De hecho, se la conoce como la base militar del terror. ¿Y por qué? ¿Por qué está maldito? ¿A causa de estas masacres o estos asesinatos o ya viene de antes? Viene sobre todo a raíz de una masacre que se sucedió en el año 2009. Pero bueno, después de esto ha habido muchísimas muertes. Vaya. Bueno, pues ahora hablamos, si quieres, de esa primera masacre y de esas muertes a posteriori. Y vamos a primero ubicar a nuestros amigos dónde está exactamente esta base militar. Pues sí, esta base militar primero se llama Fort Hood. Se ubica a las afueras de Killeen, en el condado de Bell, en Texas, y su nombre se le debe al general John Bell Hood, un general confederado durante la Guerra Civil estadounidense. Muchos historiadores lo describieron, y atento, porque se quedaron bastante a gusto, yo creo, como alguien enojado, impulsivo, imprudente, intrépido, estúpido, ludópata, sin valores, fantasioso, un demonio maleducado con vetas de desenfreno e inconformismo, bebedor y drogadicto, de pensamiento vago, maltratador, y cito textualmente: no hay evidencia de brillantez mental, un trágico fracaso, una persona triste y patética. Bueno, esto y una especie de hoja de servicio se puede leer gracias a un artículo de Brian Craig Miller, profesor de Historia de la Universidad Estatal de Emporia, en Virginia. En la página web, es una página web que está en inglés y se titula Essential Civil War Curriculum. Bueno, Fort Hood cuenta con una superficie total de 26,12 kilómetros cuadrados y en el año 2010 tenía alrededor de 40.000 habitantes entre militares y civiles. Las bases militares americanas son ciudades completas, tienen de todo, y esta en concreto es la más grande del mundo. Fue construida durante la Segunda Guerra Mundial en 1942. Desde ese año allí se adiestran a soldados, suboficiales y oficiales de las Fuerzas Especiales del Ejército Norteamericano. También hay destinadas divisiones enteras de caballería e infantería, divisiones blindadas y bueno, como su terreno es semiárido, facilita las maniobras tanto de unidades como de tropa, sobre todo las que destacan a lugares como Afganistán e Irak. En su página web se presentan con el apodo de The Great Place, el gran lugar, aunque, pues como dije al principio, en los últimos años se conoce a esta base más como la base maldita o la base militar del terror. Bueno, pues ahora sí, háblanos de esa masacre que ocurrió en el año 2009 en este lugar. Sí, fue el 5 de noviembre del 2009. Se produjo un tiroteo que se saldó con 13 personas muertas, con unas edades comprendidas entre los 19 a los 62 años y dejó a otras 30 personas heridas. Nidal Malik Hassan tenía 39 años por aquel entonces, era excomandante, era comandante, ahora es excomandante psiquiatra del ejército. Él fue el autor material de esta terrible masacre, es originario de Virginia e hijo de inmigrantes palestinos. Para reducirle
recibió 4 disparos que lo dejaron parapléjico y actualmente cumple condena en el cuartel disciplinario de Estados Unidos en Fort Leavenworth, en Kansas, donde fue condenado en 2013 y está a la espera de ser ejecutado mediante la inyección letal junto a otro preso. Actualmente son los 2 únicos condenados a muerte de esta cárcel militar. Esta masacre, además, se cree que tuvo ciertos tintes terroristas porque el presidente de la Comisión de Seguridad Interna del Senado de los Estados Unidos, Joe Lieberman, anunció mediante un comunicado que había indicios de que Nidal al-Malik Hassan se había hecho islamista extremo. Pero por otro lado, periódicos como el New York Times desmintieron esto alegando que el autor de la masacre había actuado por su cuenta. El caso es que 5 años después de este terrible suceso se vuelve a repetir la misma historia. Concretamente el 2 de abril del año 2014 se produce otro tiroteo en el que fallecen 4 personas y caen malheridas 16. En esta ocasión fue a manos de un soldado, Iván López, de 34 años y originario de Puerto Rico. Un hombre casado y con hijos que tras cometer los asesinatos se pegó un tiro. Este chico, por lo visto, había estado destinado en Irak en 2011 y estaba bajo tratamiento psiquiátrico a raíz de la ansiedad y la depresión que le provocó el haber estado allí durante 4 meses. Este año, 2020, Fort Hood volvió a ser noticia en más de una ocasión por una serie de muertes y desapariciones, y por eso elegí hablar de este lugar, porque ya no es que esté marcado por el crimen, sino que parece que los crímenes no cesan en esta base militar. Así es, porque en el año 2020 se volvieron a registrar asesinatos y desapariciones. No han encontrado ningún tipo de motivo por el cual ocurrieron estas cosas, porque se han vuelto a repetir, Pues se achaca todo a supuestos acosos sexuales. Pero si te parece, vamos a contar un poco por orden estos casos, ¿no?, de muertes y desapariciones. En el mes de mayo saltó a los medios de comunicación, en el mes de mayo de este año, saltó a los medios de comunicación la noticia del hallazgo del cadáver de un oficial de intendencia y reparador de equipo químico en la Brigada de Combate Armado de la Primera División de Infantería. Se llamaba Brandon Scott Rosecrans y tenía 27 años. Le encontraron a unos 20 kilómetros de Fort Hood junto a su coche que estaba ardiendo. Su cuerpo además presentaba disparos de bala. Y todo esto sucedió al mismo tiempo que la soldado Vanessa Guillén, de 20 años, llevaba en paradero desconocido 2 meses. Para buscarla se desplegaron agentes del Departamento de Seguridad Pública y del Departamento de Parques y Vida Salvaje en una operación coordinada por el Comando de Investigación Criminal del Ejército en Fort Hood y a mayores 30 voluntarios. Desgraciadamente, el 30 de junio de este año encontraron su cuerpo desmembrado y decapitado en una especie de pequeña fosa cerca del río Lyon, en el condado de Bell. Se culpó a su compañero Aaron Robinson, pero cuando las autoridades lo fueron a arrestar, sacó su pistola y se pegó un tiro. Cecil Ann Aguilar, pareja de Aaron, confesó que él le había dicho haber golpeado a Vanessa con un martillo varias veces en la cabeza y que ella nunca llegó a salir de la base con vida, que la metió en una caja y ya muerta decidió descuartizarla para enterrarla. Por cierto que ella, su pareja, fue ayudante con él con el hacha y el machete para desmembrar y decapitar a Vanessa. También quisieron quemar su cadáver, pero no lo consiguieron. No lo consiguieron al menos completamente. Por esto decidieron enterrarla. 2 testigos confirmaron esta confesión diciendo haber visto a Aaron Robinson saliendo de la base militar empujando una caja grande con ruedas. La joven Cecil Ann Aguilar pues, se enfrenta a una condena de hasta 20 años de cárcel si es declarada culpable por el asesinato de Vanessa Guillén. Además, tendría que pagar $250,000. Lo que está claro es que fue cómplice de asesinato y evidentemente tiene que pagar por ello.
Por cierto, que la familia de Vanessa Guillén no se conforma con esto y pide el cierre de la base de Fort Hood y que sean encontrados el resto de los responsables, ya que ellos creen que Robinson y Aguilar no fueron los únicos involucrados en el asesinato. Y mientras se buscaba a la soldado Vanessa Guillén, también de rebote, en un campo cercano a la base se encontraron los restos de otro soldado, Gregory Morales, de 23 años, que había desaparecido en 2019. Por aquel entonces, en 2019, el mismo ejército llegó a ofrecer hasta $25.000 a quien tuviera información veraz acerca de su paradero o hubiera podido ser testigo de algo sospechoso y que sirviera para resolver su caso. La causa de la muerte a día de hoy se desconoce y en el momento en el que desapareció, como estaba a punto de salir del ejército de licenciarse, los altos mandos decidieron darlo por desertor y las autoridades militares dejaron de buscarle. Ahora hay una investigación abierta no solo para este caso, sino también por la cantidad de denuncias sobre acoso sexual que hay de militares, tanto de hombres como de mujeres, que dicen sufrir allí, así que supongo que irán saliendo nuevos datos a la luz a medida que pase el tiempo. Y a principios del mes de agosto, Francisco Hernández Vargas, de 24 años, otro soldado de Fort Hood de origen dominicano, fue encontrado muerto flotando en un lago a 24 kilómetros de la base. Es muy peculiar este caso porque el cuerpo fue encontrado supuestamente el día 2 de agosto y el día 29 la familia todavía no había podido identificar el cadáver al que se le tenía que practicar la autopsia. La respuesta que recibían de Fort Hood eran largas, alegando no saber dónde estaba exactamente el cuerpo para que lo pudieran identificar. O sea, todo súper sospechoso. Y el sargento Elder Fernández es el décimo en desaparecer y el séptimo muerto en 3 meses en Fort Hood. Se encontró su cuerpo ahorcado a 40 kilómetros de la base militar, 8 días después de su desaparición, y curiosamente también él, antes de desaparecer, había puesto una denuncia por abusos sexuales. Y el último en morir en Fort Hood fue Colton Elechi, de 25 años, después de colapsar durante un entrenamiento físico el 28 de agosto. La buena noticia es que el 9 de septiembre de este año, o sea, el 9 de septiembre, hace no mucho, el Congreso por fin abrió una investigación a Fort Hood tras todas estas muertes de estos militares. Desde luego, hay algo oscuro en esta base y tiene que descubrirse. A mí, lo que me huele a chamusquina es que esté detrás lo que es una base militar norteamericana. Es decir, es que siempre cuando ocurren este tipo de cosas raras, porque al final son raras, no se sabe ya si es casualidad o qué, pero es que están ellos detrás. Puede ser experimentos con drogas, no sé, es que no lo sé, pero el caso es que ellos están ahí y siempre los norteamericanos están detrás de este tipo de cosas. Con el tiempo sí que te voy a pedir que lo sigas investigando y con el tiempo me gustaría pues traer más información sobre este tema, como esto es que se lo suelo pedir normalmente a Javier. Entonces, bueno, pues te pido que andes pendiente, si puede ser, porque si sale algún dato esclarecedor o que se desvela algo que nos gustaría, o sea, que nos aclaras esto, ¿no? Bueno, pues me gustaría saberlo, la verdad, y yo creo que nuestros amigos igual también. Bueno, pues incluso yo lo puedo hablar con Javier y como yo ya hablé del lugar, creo que ya puse en antecedentes a nuestros oyentes. A partir de aquí, pues las novedades que salgan, las de Javier, mi compi. Desde luego yo voy a estar pendiente porque es un caso muy extraño lo que está pasando en esta base militar. Yo sí lo achaco al tema del acoso sexual, quizá también al racismo, porque la gran mayoría de las víctimas son latinoamericanas. Entonces, quizá también los tiros puedan ir un poco
por ahí. De todas maneras, ya se sabe cómo son los ejércitos, no solo el norteamericano, aquí en España, en cualquier país, suelen ser muy herméticos y se suelen tapar muchas cosas. Entonces, a ver qué pasa, a ver qué descubrimos. Muy bien, perfecto. Bueno, pues nada, poco más me queda que hablar ya contigo de este tema. Y bueno, no te voy a pedir que nos desveles el próximo programa porque el próximo es un especial, así que ya sabéis que tenéis la semana libre. Y bueno, pues te veo entonces a la vuelta. Bueno, pues hasta la vuelta. Víctor, un abrazo fuerte.